Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas y que la gracia del Espíritu Santo y la comunión en Cristo Jesús y la bendición del Padre sea sobre cada uno de vosotros. Doy gracias por todo lo que se están comunicados ya conectados a través del Facebook con este programa que ustedes saben que es solo para hablar la palabra bendita del Señor, la bendita palabra de Cristo. Entonces vamos a hablar la palabra. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Dios me ha hablado que hable de estas iglesias. Pues vamos a comenzar por la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis capítulo 2, que es la primera iglesia a la que se le envía la carta. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor, tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tengo esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bendecimos ya a los que están conectados. No tengo tiempo para saludar particularmente a nadie porque el tema es muy importante y usted sabe que Dios nos ha unido a través de este canal. La primera iglesia que vemos aquí en Asia Menor no es China, no es Asia Menor es Turquía. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir deseable. Alguien que es tan hermoso que todo el mundo lo desea. Y es que no hay nada más deseable para el mundo y para Satanás que un creyente, que la iglesia de Cristo. Satanás sabe que el mundo está en sus manos, que los pecadores son de él, por herencia, por derecho, porque la paga del pecado es muerte y él es el emperador de la muerte. Pero él mira a la iglesia con deseo. Satanás quiere desear tumbar los creyentes. Satanás quiere tumbar la iglesia. Satanás quiere corromper la vida cristiana. Satanás quiere corromper los hogares, quiere corromper los ministerios, porque él sabe que si los corrompe ya perdió su esencia de salud, esa esencia, esa naturaleza perfecta que es la que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, Éfeso significa deseable. Pero el Señor también tiene deseos. Tercera de Juan 2 dice: amados, yo deseo que ustedes tengan salud y que sean prosperados en todas las cosas, como yo también quiero que prospere su alma. Dice la palabra que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? No es un ángel espiritual, es el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque se la dirige al pastor, porque los pastores somos los responsables delante de Dios por la grey, por la iglesia. Dice la Biblia que los pastores somos los que vamos a dar cuenta a Dios por el rebaño. Es decir, que lo que sucede en la iglesia, bueno o malo, el crecimiento o la tragedia, la responsabilidad directa delante de Dios es el pastor, es el que está al frente. Por eso la carta va dirigida al ángel de la iglesia. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Los pastores tenemos que ser los mensajeros de Dios en la iglesia, para educar a la iglesia, para enseñar a la iglesia a ser hijos, a ser padres, a ser esposas, a ser esposos, a ser trabajadores, obreros honestos, a ser empresarios justos, a ser buenos gobernantes, a ejercer la autoridad con dignidad, con honor, como pasó con Daniel allá en Babilonia, como pasó con José en
en Egipto. Es decir, que el ángel, ser ángel significa cuando alguien dice, oye, me apareció un ángel, Dios me envió un ángel. Los pastores, los ministros del Señor somos ángeles que resplandecemos la gloria de Dios a alguien que está en tinieblas. Los pastores se respetan, los ministros de Dios se respetan y se valoran. Ahora, dice así, el que tiene las 7 estrellas en la mano, en su mano, ¿por qué? Porque quiere decir que aunque Dios tiene pastores en las iglesias, esos pastores están en la mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Que están en la mano de Dios, que la autoridad es del Señor, que aunque ellos puedan crecer mucho, puedan ser muy bien ubicados y pueden tener mucha influencia en una ciudad o en el mundo, de todos modos siguen siendo estrellas que están en las manos del Señor. Cuando usted tiene algo en las manos, quiere decir que está en su poder, que le pertenece. En otras palabras, cuando las estrellas están en las manos del Señor, quiere decir que la autoridad total la tiene el Señor, no el ministro. El que gobierna la iglesia es Dios a través del ministro, cuando el ministro busca la dirección de Dios. Es decir que dice también el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, en otras palabras, los 7 candeleros habla de la iglesia, la plenitud del resplandor de la iglesia en el mundo. Y es de oro. ¿Por qué es de oro? Porque eso habla del valor que Dios le da a la iglesia. Por eso los sumos sacerdotes en el pectoral tenían 12 piedras preciosas en el pecho, porque ellos eran sacerdotes, y los sacerdotes debemos tener un amor especial por la iglesia, por la obra, por lo que Dios nos ha entregado, porque por esos miembros, por esa iglesia, el Señor pagó un precio de sangre. Bendito sea el Señor. Entonces Él se pasea en medio de los candeleros porque la iglesia le pertenece al Señor. Él tiene total autoridad en la iglesia porque Él pagó un precio por la iglesia. Pero aquí hay algo que, aunque estaba dirigida al ángel de la iglesia de Éfeso, toda la congregación tenía que oír el contenido, enterarse del contenido de la carta. Es decir, que el mensaje era dirigido al líder, pero tenía que ser oída por toda la congregación. Todos tenemos que oír a Dios. Esto no es una responsabilidad nada más del pastor, del profeta, del maestro. Esto es un asunto de que todos tenemos que poner atención. La Biblia dice, mañana tras mañana me levantaré para oír como oyen los sabios, dijo el profeta Isaías. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Lo que tú oigas, eso va a depender de cómo se va a manifestar tu fe y tu vida espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor se lo envía? Porque a los ángeles de la iglesia. Porque Él es el pastor de los pastores. Entonces la carta era para toda la congregación. Dice que se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, vamos un momentito a un recuento histórico de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, muy famosa para aquellos días de la antigüedad. Tenía el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, que era la diosa que también producía los frutos de la tierra, el avivamiento económico, de la prosperidad. Pero también promovía la inmoralidad sexual. Es decir, que dentro de esa ciudad el adulterio y la fornicación era el pan de piquito. Que Dios siga bendiciendo a todos los que están conectándose. Saben que esto es un espacio que Dios me ha dado para hablar la palabra de Dios, para hablar la verdad. No perdemos tiempo, no hablamos de nadie, solamente de Jesús. Entonces, este templo tenía 127 columnas de 60 codos de altura, de unos 18 metros y algo de altura. Eran 127 columnas que sostenía este templo. Tantas columnas. En el templo del Señor había solamente 7 templos, 7 columnas. Pero esto tiene 127 columnas porque eso habla de el fundamento satánico que el diablo tenía ahí en la ciudad de Éfeso. Bendito sea el Señor. Estaban arraigados en la idolatría. El pueblo de la ciudad de Éfeso era una ciudad pagana, idólatra. La diosa Diana,
la llamaban la protectora de la ciudad. Bendito sea el Señor. Es como cuando se dice que un ídolo, un santo, entre comillas, es el protector de la ciudad. Es el patrono de la ciudad. El patrón de la ciudad se llama Jesucristo. Y el dueño del mundo se llama Jesucristo. Entonces, también allí en Éfeso estaba el templo de Artemisa, una diosa. Y no solamente que era un templo pagano, sino que ese templo funcionaba también como banco. Y los millonarios, los reyes, los príncipes, los comerciantes, las personas depositaban ahí en el templo de Artemisa su dinero, porque ellos pensaban que Artemisa era la que le guardaba su economía y la que le garantizaba que su dinero no iba a ser tocado, ni malversado, ni robado. Qué tremendo cuando los hombres ponen la confianza en los hombres, ponen la confianza en las cosas de la tierra, en las cosas que no sea Dios. El único que garantiza que nosotros seamos bendecidos y prosperados es Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, fíjese, o sea que era, aparte de un templo, era un banco. Hoy en día los templos se han convertido en bancos. Hoy en día los domingos se vuelve esto una feria de billetes y de donde se le hace más culto a la ofrenda y al diezmo y al pacto y al dinero que a doctrinar la iglesia y prepararla para que se vaya con el Señor. Hoy en día 10 minutos de predicación y 40 minutos de lavado de cerebro para que la gente deposite todo. En otras palabras, el espíritu de Artemisa y el espíritu de Éfeso se ha metido en la iglesia de hoy. Hoy en vez de tener, no todos, porque hay gente de Dios que ha mantenido su sana doctrina y su temor a Dios, pero hay gente que se han convertido en sacerdotes de Artemisa, donde están diciendo, traigan su dinero y traigan acá el pacto y traigan el siembre y siembre y siembre. Y eso se ha vuelto un culto a Artemisa. Pero como no es el tema, no, eso lo hablaré quizá en alguna otra oportunidad. Entonces Éfeso también era el asiento de Satanás. Allí se movía el ocultismo de una manera tremenda. La superstición, los efesios eran supersticiosos. Y como tenían tanta superstición, entonces ellos acudían a los brujos, a los agoreros, a los encantadores, a los magos, a los hechiceros. Es decir, que había una propagación del paganismo. El ocultismo era una identidad real en la ciudad de Éfeso. Habían también artesanos de la idolatría, que eran los que fabricaban templecillos de la diosa Diana, como este tipo llamado Demetrio, que porque cuando Pablo llegó a Éfeso se le cayeron los kioscos a Satanás, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que estos programas, que donde se habla la verdad, predicadores que predicamos, valga la redundancia, como está escrito, que no predicamos por dinero, sino por amor y por la responsabilidad que tenemos delante de Dios, con Dios y las almas. Entonces no nos quieren, nadie nos invita, porque no quieren estos mensajes, porque estos mensajes les tumba el negocio a los Demetrios de hoy. Hoy hay en los concilios de las naciones hombres liderando con la mentalidad y el espíritu de Demetrio, construyendo templos a Diana, a Artemisa, y entonces como se le estaba cayendo el negocio, entonces se levantaron contra Pablo y contra todos los que hablaban la palabra del Señor allí en Éfeso. Y esto es delicado, porque la Biblia dice que seremos perseguidos por causa de la verdad. Mientras sea por causa de la justicia, nosotros tenemos galardón en el cielo. Bendito sea el Señor. Mira, fue tan tremenda la influencia que había del poder de Dios que llegó a esa ciudad a través de Pablo. Y por eso todos los que me están oyendo tienen que llenarse del Espíritu Santo, para que Dios los use como usó a Pablo, para derribarle los fundamentos al diablo, para tumbar las columnas de Satanás. Esas 127 columnas del infierno tienen que caer cuando la iglesia viva se levanta en el temor de Dios y se llena del Espíritu Santo y se aleja de las cosas del mundo. El problema es que las columnas están cada vez más fortalecidas, las columnas del mundo y del pecado y del paganismo, porque la iglesia perdió el fuego, perdió el vigor, perdió el amor, perdió como la iglesia de Éfeso, perdieron el primer amor. Esto es lo que hay
ocasionado que tengamos esas columnas allí. Bendita sea la gloria del Señor. Incluso que cuando Pablo llegó, hubo tanta revolución espiritual, una influencia apostólica tan gloriosa, que los brujos se convertían al Señor, los hechiceros, los encantadores, los adivinos se convirtieron, que traían confesaban sus pecados delante de Dios y quemaban los libros. Fueron 50,000 piezas de plata, millones, óigame, millones de pesos, millones de dólares. Había ahí en que habían invertido en la mentira. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren creer en la verdad que es gratis, entonces tienen que pagar la mentira bien cara. Entonces se van a una iglesia donde hay un Artemiso, entonces empieza a venderle los milagros, las oraciones, a vender las profecías, a vender la palabra del Señor, y hacen un mercado terrible. Por eso yo quiero irme al cielo, y por eso tengo que hablar esto. Entonces mira, aquí viene, vamos a comenzar con la palabra. Le di un briefing más o menos. Allí en Éfeso, allí estuvo Pablo predicando, estuvo 3 meses allí en Éfeso. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 8. Él estuvo allí. Esa gente en Éfeso no eran los cristianos de Éfeso, tenían al Señor, pero no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le pregunta: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y le dieron: ni sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los ministros de ahí, de la iglesia de Éfeso, no se ocuparon de hablarles del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay avivamiento, sin el Espíritu Santo no hay conversión, sin el Espíritu Santo no hay vida, porque el Espíritu Santo es la flama, es el fuego que mantiene viva a la iglesia. El Espíritu Santo es el oxígeno de la iglesia. El Espíritu Santo es el alimento para la iglesia. El Espíritu Santo es el maestro. Sin el Espíritu Santo la iglesia estará en un círculo vicioso, estará en un limbo, estará en un laberinto teológico, estará como el pueblo de Israel dando vueltas en un desierto y nunca encontrarán la tierra prometida. Alabado sea el Señor. Él dice: el que tiene las 7 estrellas. Mire, Éfeso tenía vida de iglesia, pero sin el Espíritu Santo. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Las contiendas, el pecado oculto, el chisme, las divisiones, todo eso, los hábitos malos del mundo apagan, contritan al Espíritu Santo de Dios. Por eso usted ve iglesia hoy adornada, con mucho abolengo, con mucho adorno, con mucha música bonita, pero está muerta, porque si el Espíritu Santo está apagado, si el Espíritu Santo está contritado, nadie puede bailar, nadie puede disfrutar una fiesta si está triste. Si el Espíritu Santo está triste, Él no va a soltar la bendición del avivamiento. Porque si el Espíritu Santo está contristado, no hay garantía de avivamiento en la iglesia. Entonces, allí también estuvo Apolo predicando, un hombre poderoso en la palabra, pero conocía hasta el bautismo de Juan, no conocía de la gloria de Jesucristo. Entonces él conocía hasta Juan. Juan era el último profeta del Antiguo Testamento, fue el último profeta. Juan representaba la ley todavía. Entonces Apolo conocía hasta la ley, pero entonces vino Úrsula, vinieron estos 2 ancianos, los llamaron aparte, y dice la palabra del Señor que le instruyeron mejor en el camino del Señor. Y también ahí estuvo Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice que Pablo lo envió allí a Éfeso para que ministrara la palabra. Es decir, que Éfeso no tenía excusa delante de Dios, porque tenía un mover apostólico donde estaban estos apóstoles, y el Espíritu Santo hacía tantos milagros, tanto que ahí fue donde Pablo se secaba el sudor con las toallas y se la ponían a los muertos y resucitaban. Este era un pueblo que conocía del mover del Espíritu Santo. Este país, nuestros países, Latinoamérica, no tiene excusa delante de Dios. Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, todas estas naciones no tienen excusa. Puerto Rico, Dominicana.
Porque conocemos el mover del Espíritu Santo, pero ha pasado algo. Hemos perdido el primer amor. Se ha apagado el primer amor. Hemos cambiado la babashirta romandiri guasoma la illa. Hemos cambiado la vida de Cristo. Hemos cambiado la vida del Espíritu Santo. Hemos cambiado la vida apostólica por la vida del mundo, por vivir la vida trivial, la vida simple, la vida pasajera que nos lleva a las puertas de la Nueva Jerusalén. Hemos cambiado a Dios. Lo hemos cambiado como cambió el pueblo de Israel a Jesús por un Barrabás. Hoy hemos cambiado a Jesús, la gloria, la vida eterna por el Barrabás de la política, el Barrabás del dinero, el Barrabás del deporte, el Barrabás de la vida papachina, que mandera guasuma, el Barrabás del WhatsApp, el Barrabás de la internet, el Barrabás de los entretenimientos carnales, el Barrabás de las pasiones de la carne, el Barrabás del adulterio, de la fornicación, el Barrabás de las novelas, el Barrabás de la basura. Yo que venga, alabanza. El que tiene en su mano las 7 iglesias, pastores, oigan lo que el Espíritu Santo le dice: no teman en sostener la sana doctrina y no teman por lo que habéis de padecer, porque el Cristo que guardó su iglesia desde el mismo momento en que nació, en los días del aposento alto, en los tiempos de Pentecostés, y guardó a la iglesia hasta el día de hoy, preservará vuestras vidas. Muchos de nosotros seremos asesinados, daremos la vida y derramaremos nuestra sangre por la obra del Señor. Pero yo quiero decirle, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia que le cree al Señor. No vendas la palabra, no vendas la doctrina, no cambie la doctrina santa del Señor. No cambies a Dios por Barrabás, no cambie a Jehová por un Saúl, no cambies el huerto, no cambies el huerto por un fruto prohibido. Mantente fiel, porque los fieles heredarán la tierra. Si fueres fiel hasta el fin, entonces serás salvo. Pastores, oigan lo que el Espíritu Santo le dice. Sé que es difícil para nosotros, pasamos hambre, pasamos necesidades, quedamos muchas veces desnudos, sin zapatos, porque para nosotros no hay lujo. Como dijo Jesús, la gente de vestidos espléndidos están en las cátedras, están en el Sanedrín, están en esos lugares donde se le hace un honor a la marca, a la fragancia del perfume. La Biblia dice: tengo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús, la marca de Cristo, la marca de la iglesia. No es Christian Dior, no es Gucci, no es Paco Rabanne. Alabado sea el Señor, no es Dolce Gabbana. Las marcas de Cristo no son las marcas de tus zapatos, ni la marca de tu vestido. La marca de Cristo es el amor a Dios, el amor a las almas, el amor al cielo. Bendito sea el Señor, esa es la marca. Abnegación, sacrificarlo todo en la tierra por agarrar, por tomar el lugar en Cristo, por alcanzar lugar en Dios. Aleluya. Entonces aquí dice, el que tiene, ahí la palabra tiene, es la palabra griega kratein, que significa yo tengo total control. Yo tengo una total autoridad sobre la iglesia, no los líderes. Mira lo que dice, yo soy el que tengo es la palabra kratein en griego. La autoridad la tiene Jesucristo y el Espíritu Santo, no los líderes. Los líderes somos instrumentos, ministros, somos ministros, instrumentos en la mano de Dios. Pero nosotros no tenemos autoridad sobre la iglesia, la autoridad la tiene Jesucristo. No podemos quitarle la autoridad al Señor, no podemos abrirle las manos al Señor y arrancarle las estrellas, o quitarle un solo candelero de su mano. Él es el que se pasea en medio de los candeleros, Él es el león de la tribu de Judá. Dígame, ¿quién se atreve a quitarle la presa a un león? ¿Quién se atreve? Él es el león, que ruge con autoridad. Él es manso, Él es cordero, pero también es león. Alabado sea el Señor. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Éfeso era una iglesia activa, era una iglesia dinámica, era una iglesia que se movía en el Señor y tenía paciencia. La palabra paciencia aquí es la palabra griega upomone.
que significa guardar algo con firmeza, tener una fe inamovible. Es decir, que esta iglesia estaba fundamentada sobre la roca. Nada la podía hacer mover. Hasta ahí estaba bien. Y dice, pero tengo también que tienes unas cosas muy buenas, que no puede soportar a los malos. Mire lo que dice. Pero dice aquí, y que no puede soportar a los malos. Y has probado lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos no soportaban a la gente mala. Bendito. Pero hoy no. Hoy la gente mala puede estar ahí hasta en los primeros puestos si tienen buen dinero, si dan buenas ofrendas, no importa, que llegan en el mejor vehículo, que le dan muchos regalitos al liderazgo. Entonces no importa que sea el diablo que se les cuele allí, hasta se trepan en los altares. Pero ellos no la toleraban, no la soportaban. ¿Qué significa no soportaban? No toleraban al hombre malo. El problema es que hoy hay mucha tolerancia. Se está tolerando y se está permitiendo mucho pecado. Se están trepando en el altar gente que parecen endemoniados, que no parecen ungidos del Señor por su apariencia, por la manera de vestir, por la manera de hablar, por la manera como viven. No deberían estar en los altares. Y dice, ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Un apóstol verdadero, número uno, tiene un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. No que un sueño, ni una visión, ni una profecía. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cara a cara, como lo tuvo Pablo en el camino de Damasco. Segundo, habla de Cristo. Tercero, anuncia el rapto de la iglesia. Cuatro, honra a Jesucristo. Y quinto, habla del rapto de la iglesia. Y sexto, es enemigo del pecado. Y lo más tremendo, séptimo, es odiado de la gente. A los verdaderos apóstoles no los quiere nadie. Satanás tiene falsos apóstoles. Si hay falsos, porque hay verdaderos. Gloria a Dios. Un falso apóstol es el que se mueve. Eso que le echan aceite en una convención, en un congreso apostólico, le echaron un poco de aceite en la cabeza y los nombraron apóstoles y ya son apóstoles, cuando Jesucristo es el que llama a ser apóstol. Y además, un apóstol tiene señales, milagros, prodigios. Hoy los apóstoles, no, yo no le veo. Sí hay apóstoles, yo lo creo, pero no hay las señales apostólicas. Entonces dice que no puede soportar a los malos. Esta iglesia resistía las tinieblas. Esta iglesia resistía el pecado y mantenía la sana doctrina. Pablo le dijo a esta iglesia en Hechos capítulo 20, versículo 29 a 31, que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño y los destrozarán, y se levantarán muchos de entre vosotros que harán descarriar la fe del pueblo. Eso lo dijo Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Léalo, lea la Biblia. Entonces, esta actitud le valió a la iglesia de Éfeso la alabanza del Señor. Ya voy terminando. La alabanza del Señor. El Señor nos manda a reprender las obras del diablo. El Señor nos manda a reprender las obras del mundo, no a recibirlas, no a tolerarlas. El Señor puso la iglesia en el mundo para que fuera luz del mundo, pero hoy está metiendo el mundo en la iglesia. Este es el problema. ¿Cómo se puede reprender aquello con la cual socializamos? Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo podemos reprender el pecado de un gobernante, de una nación, si entonces vamos a hacer mercado, a buscar crédito, a que nos den cosas? Bendita sea la gloria, a hacer mercado, a adularle, a pedirle cosas a los políticos, cuando la iglesia no puede ser sostenida por políticos. A la iglesia la sostiene el Señor. La iglesia se levanta y se sostiene con los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero cuando los líderes van y se comprometen con los políticos, entonces la iglesia está comprometida. Está comprometida. Shoki, mire, güey. Está comprometida. Tiene una deuda con alguien allí. Pero ahora llega un momento que Dios va a permitir que vengan y donen cosas. Porque eso no es de ellos. Eso le pertenece al pueblo. Pero la iglesia tiene que cuidarse. Que yo hasta ahora no he visto a nadie que coquetee con la política y le vaya bien. Terminan apostatando de la fe. Entonces, es más, Efesios capítulo 5, el Señor lo dijo, lo mismo Pablo a la iglesia de los Efesios,
en capítulo 5, versículo 11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, y dice, más bien reprenderlas. Reprenderlas. Aleluya, aleluya. Hoy, más que nunca, debemos resistir las tinieblas, debemos resistir al diablo, el pecado, y poner a prueba los que predican la palabra del Señor, a ver si son verdaderos o son falsos. Especialmente los que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Apocalipsis 2:2 dice, aprobado. Pero ¿cuál es el test para probar? ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es el vernier por la cual nosotros podemos probar? La misma palabra. Lo que dice la Biblia, los apóstoles hacían milagros. Se levantaban muertos, paralíticos andaban. ¿Dónde están los milagros? Y dice, y ha sufrido y has tenido paciencia, Apocalipsis 2:3. La paciencia les ayudaba a perseverar en el camino del Señor, porque la Biblia dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El libro de Hebreos dice que debemos que nos acordemos de la paciencia del justo Job. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que es la paciencia, hermano? La capacidad de resistir la prueba. Cuando no tenemos paciencia, entonces soltamos todo. Soltamos la obra, soltamos el negocio, soltamos la familia, terminamos y quebramos todo porque no tenemos paciencia. La paciencia es la disciplina del alma. La paciencia es la que te ayuda a soportar las pruebas y entender que la paciencia te mantiene firme, porque después de la tormenta viene la calma, viene la paz, sopla la gloria de Dios sobre aquellos que han resistido con paciencia la venida y la esperan, la venida del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido. Nosotros hoy se está predicando un evangelio sin sufrimiento, y yo no estoy hablando de ser unos masoquistas, simplemente que cuando uno quiere caminar con Dios comienzan las persecuciones. En el momento que le cayó el aceite a David, ahí comenzó Saúl a perseguirlo. Cuando viene la unción, vienen las persecuciones. A David lo persiguió su propio suegro, lo persiguió hasta la esposa, le dijo, lo criticó porque danzaba. A Job lo persiguió la esposa, le dijo, maldice a Dios y muérete, termina de morirte. El diablo quiere matarnos. El diablo puede usar a la mujer para matarnos, al hombre para matarnos, los hijos para matarnos el alma. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Entonces hay que soportar con paciencia, llevar con paciencia esta carrera, porque no es del que corre, ni del que quiere, ni del que pelea, ni del que tiene fuerza, sino de quien Él tiene misericordia. Entonces Dios le reclama algo. Mira, hasta ahora todo es bien, pero mira el reclamo de Dios en el versículo 4. Pero tengo contra ti algo, que ha dejado el primer amor. Ha dejado el primer amor. Dice, pero tengo. Ese pero es que a pesar de todo lo bueno que habían hecho, a pesar de todo lo chévere que se veían, tenían un problema. Tenían un problema. A Dios nadie lo engaña. Entonces, ese pero es que a pesar de todo lo bueno y las cosas buenas que ellos hacían, Él tenía algo contra ellos. Hoy el Espíritu Santo te dice, abre tu corazón y tu mente. Entra en la auditoría del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te haga una auditoría. A ver qué tiene contra ti. A ver si tus obras son pura apariencia que hay en tu corazón. Si tienes raíces de amargura, si tienes falta de perdón, si tienes odio, si tienes algún pecado oculto que no le has confesado al Señor. El Señor sí lo sabe, el Señor nadie lo engaña. Que Dios no tenga nada contra ti, porque si tiene algo contra ti aquí en la tierra, no tendrás motivo para entrar en el cielo. Solamente los de limpio corazón lo verán. Solamente lo verán. Entonces, Él tenía algo contra la iglesia de Éfeso. Hoy el Señor tiene algo contra la iglesia de estos días. Hemos perdido el primer amor. Nos hemos descarriado, nos hemos descuidado. La agonía, el afán de la vida, el trabajo, las ocupaciones nos han apagado el amor. Hermano, tiempo en la cosa del mundo. Hoy pasamos más tiempo sacando cuentas. Hoy pasamos más tiempo viendo el teléfono que a Dios. ¿Dónde está la intimidad y la comunión que tenemos con Dios? ¿Dónde está? Dios está reclamando, Dios tiene eso contra ti.
Dios tiene eso contra ti, iglesia, que abandonaste las calles y ya no se está predicando el evangelio. Por eso los drogadictos están allí, los homosexuales. Por eso las ciudades nuestras están bajo el poder de Satanás, porque la iglesia está encerrada en 4 paredes. Ya los pastores no quieren hacer campaña, ni las organizaciones, porque tienen que invertir en sonido, tienen que pagar locales, porque no quieren invertir. Están engordando dinero en las bóvedas de los bancos, mientras el pueblo se está perdiendo, las almas se están yendo a la iglesia, están engordando millones de dólares, millones de pesos. Bendito sea el Señor. Hay organizaciones multimillonarias, mientras hay gente afuera descalza, muriéndose de hambre. Eso es algo que Dios tiene contra ti. Tú que ostentas tus cadenas de oro y tus camionetas lujosas, mientras hay gente que llegan a la iglesia con la espalda rota, el espinazo, la columna doblada de tanto lavar piso, para mantener tu status quo, para mantener el estatus vanidoso de muchos ministros del Señor. Dios tiene algo contra ti. Tú no te vas a escapar de Dios. Tú no te vas a escapar. Tiene Dios contra ti algo, cuídate. Arrepiéntete. Entonces, los que ellos hacían bueno, no tapaban, no cubrían, no pagaban lo malo que habían hecho. Mire, hay gente que son unos diablos, pero el domingo van a la iglesia a cantar corito o mandan un diezmo bien gordo, como que creen que con eso van a comprar la conciencia de Dios. Hay gente que piensa que porque dan diezmo y ofrendan, creen que Dios tiene una deuda con ellos. Están equivocados. Brother, tú estás más equivocado. Dios no tiene deuda contigo. Nosotros tenemos una deuda insaldable, impagable con Dios. Por eso que en Ezequiel capítulo 3, versículo 20 dice que si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá, en su pecado morirá, porque tú no le reprendiste ni le aconsejaste, pero toda la justicia que hizo no le será tomada en cuenta. Puedes hacer todas las cosas buenas, pero si tú estás en pecado, tú no entrarás en el cielo. Y si tú haces muchas cosas malas, pero te arrepientes, tampoco Dios te va a recordar las cosas malas que hiciste. Entonces dice, ellos perdieron el primer amor. Perdieron significa que ellos lo tenían, pero lo descuidaron. Una cosa es, muy diferente es perder a dejar, pero ha dejado el primer amor. No dice perdiste el primer amor, sino dejaste. Tú puedes perder algo por un accidente, pero dejar algo significa una disposición a ser irresponsable. Lo dejaron. Hoy dejaron los cultos de oración. Hoy dejaron los cultos de ayuno. Hoy los cultos de ayuno son los más vacíos que hay. Hoy dejaron los matutinos. La gente ya no va como en aquellos tiempos que íbamos a las 4 de la mañana a amanecernos en la presencia de Dios y de ahí nos íbamos al liceo, al colegio, a la universidad, al trabajo. Por eso la iglesia estaba ungida. Por eso las puertas del infierno se estremecían y los demonios no podían ni siquiera pasar por frente de la acera. Hoy los demonios están adentro precisamente porque la iglesia se enfrió y hasta se han sentado en los puestos, los curules del liderazgo dentro de la iglesia y dentro de las mismas organizaciones. Entonces, ellos dejaron, una cosa es que tú pierdas algo por accidente y otra cosa es que tú lo dejes por irresponsable. Cuando él dejó a la esposa, bueno, imagínate, quiso dejarla. No dice, perdió a la esposa, no, la dejó, perdió al esposo, lo dejó. Entonces, la iglesia de Éfeso, todo aparentaba que iba bien, todo era bien, la estructura bien, la música bien. A lo mejor si usted hubiera ido a la iglesia de Éfeso, digo, wow, tremenda iglesia, yo aquí me quedo, pero el Señor estaba viendo lo que la gente no ve. Habían cosas ocultas, habían dejado el primer amor. Habían dejado el primer amor. Hay gente que no lee la Biblia y se quieren ir para el cielo y como, mire, hay gente, ¿cómo usted cree que usted puede ver a Dios sentado en un trono alto y sublime si no tolera a alguien que está al lado suyo? Si que se sienta a su lado, vive en su casa, vive en su cama, al lado de su cama. ¿Cómo? ¿Cómo te va a ir al cielo? No te viste que no vas. Entonces, ahí lo que había era pura bulla, pura música, concierto de música, pura verbo, rea, pura bla, 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 puro buchipluma, pero el Espíritu Santo estaba contristado.
Y el Señor los estaba mirando. ¿Cuál era la solución? O sea que esa iglesia se muere. No, la solución es lo que le digo al Señor. El primer paso para la restauración de una iglesia, de una vida, de todo es, dice así, recuerda de dónde has caído. Eso es Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis. Dice que recuerda de dónde ha caído. Mire, el Señor sabía que esa iglesia estaba caída. Se veía muy aparente, bonita, pero estaba caída. Si el Señor le dice, recuerda dónde has caído, quiere decir que estaba caída. Hay iglesias caídas, hay creyentes caídos, con tu Biblia. Hay organizaciones caídas, hermano, porque dejaron el primer amor. El Señor lo vio. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice que el Cordero estaba lleno, tenía 7 ojos. Eso habla de la plenitud del que todo lo ve. No hay nada que Dios no lo sepa. Dios conoce hasta tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Entonces, esta iglesia, a pesar de su trabajo y su apariencia, estaba caída. Aleluya, 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 aleluya. En otras palabras, la iglesia de Éfeso, con toda su estructura y todo lo bonito y su trabajo y su paciencia, se iba a quedar en el rapto. No iba a subir en el rapto, porque perdió el primer amor. Perdió el primer amor, porque su amor hacia Jesucristo se había apagado. Recuerda, dice, o es decir, medita de dónde ha caído. Como Pedro después que negó al Señor, él pensó, recordó la palabra de Jesús, lo que iba a hacer, que el gallo iba a cantar, y dice que lloró amargamente y Dios lo perdonó. El mismo hijo pródigo en la provincia apartada recordó a su padre los panes que había en su casa, y eso le trajo a reflexión. Regresó a la casa de su padre y fue restaurado, fue restablecido a su posición de hijo. Nosotros, los pastores, los ministros, los profetas, los que enseñamos la palabra, tenemos que hacer volver al pueblo. El pueblo se ha caído como Pedro, gente negando la fe con sus actos. Gente como el hijo pródigo. Ahí los hijos se vuelven pródigos, no porque los padres le dieron malos ejemplos, sino porque ellos tuvieron la decisión de alejarse de Dios. Pues yo tengo hijos y no buscan a Dios porque no les da la gana. Porque decidieron caminar hacia la provincia apartada y disfrutar de las pasiones del mundo y terminar en un chiquero. El problema es que la gente se acostumbra a vivir en el chiquero, que tú te acostumbres a las palabras feas, que te acostumbres a las contiendas, a los pleitos, que tú te acostumbres a lo malo, llamas bueno, a lo bueno malo, que vuelve las tinieblas por luz, que tú te acostumbres a las tinieblas, que ya no te preocupan. Se vuelve un espíritu indiferente. Alabado sea el Señor. Y dice, ¿cuál era el segundo paso? Las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? La iglesia, congregación, ayuno, oración, estudios bíblicos, matutinos, ayunos congregacionales, evangelismo explosivo en las calles. Esas eran las primeras obras. No hay. No se están haciendo las primeras obras. Es decir, lo que hicieron antes, cuando tenían el amor primero por el Señor. Pero cuando el amor empieza a menguar, entonces cualquier cosa es más importante que la congregación, cualquier cosa es más importante que la oración, que leer la palabra, cualquier cosa, cualquier pamplina del mundo es más importante que el Señor. Yo no sé cuáles son tus prioridades. La mía es Dios, su obra, mi familia. De ahí para adelante, gloria al Señor. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Porque cuando se pierde el primer amor, entonces se suplantan las obras de Dios, las primeras obras, por shows, por programitas de hombres, estrategias humanas. Alabado sea el Señor. Y entonces empiezan a llegar esta gente con las nuevas visiones, nuevas revelaciones, como que descubrieron que el agua moja. Y resulta que los que nos predicaron y los que estamos predicando el Evangelio no existíamos. Ellos fueron los que descubrieron América. Y nosotros habemos gente que hemos dado la vida por el Evangelio. Y gente que todavía no se le ha quedado ni el ombligo. Hablando cosas que no conocen. Que no saben lo que es. No saben cuántos pares de zapatos se gastan predicando el Evangelio. Dice, si tú no te arrepientes, te quitaré como candelero de tu lugar. En otras palabras, dejará de ser iglesia. Hoy hay iglesias que dejaron de ser iglesias, son simplemente edificios, casas y templos de cemento y de madera. ¿Por qué?
porque no han querido arrepentirse. Dios les ha hablado como le habló a Jezabel. Yo le he hablado y le he dicho que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Por lo tanto, la echaré en cama, y no solamente a ella, sino a todos los que con ella fornican y pecan. Un llamado de Dios. Yo no estoy jugando. Entonces, te quitaré como candelero de su lugar. Que es un candelero? Es una lámpara, es la menorá de Dios. Eso habla, te quitaré. Ya no serás luz para nadie. Hay iglesias que no están resplandeciendo. Hay cristianos que no están dando luz. Están dispensando tinieblas más bien. Están promoviendo las tinieblas y el mundo. Bendito sea. Hoy tenemos una iglesia de catálogo. Que todos vamos a comprarlo el domingo. Dame 2 de esto, dame 4 milagros de esto, dame 6 esposas, dame 6 hijos, dame un carro, dame una casa nueva, todo. Comprando cosas al estilo de Amway. Como que si aquí el evangelio es una sucursal de Amway. El evangelio te ofrece vida eterna a ti y a los tuyos. Sanidad a tu cuerpo, liberación a tu alma, liberación a tu espíritu. Eso es lo que Dios te da. Que en los días duros Él estará contigo. Que cuando otros te dejen, Él te abraza. Que cuando tienes hambre, Él saciará tu alma. Que cuando tú te caes, Él te levanta. Que cuando otros te odian, Él te ama. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, que tenían que dejar las cosas del mundo, tenían que dejar las cosas vanas y volverse al Señor, volverse al primer amor. Y nunca, que nunca dejaran la sana doctrina. Ahora, la historia habla de que con el tiempo, en el segundo siglo, al principio del segundo siglo, esta iglesia de Éfeso se volvió a Dios y defendió la sana doctrina hasta la muerte. Ahora vamos a ver la cosa buena que tenía. Dios le dijo, pero tiene esto, versículo 6, Apocalipsis capítulo 2, 6. Aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran los seguidores de un hombre llamado Nicolás de Antioquía. Este hombre fue uno de los primeros obreros que fueron ungidos por los apóstoles del Señor, pero este hombre se torció. Este hombre comenzó a... Mire, ¿cuál fue el problema con los nicolaitas? Que ellos veían el pecado del adulterio, el pecado de la carne, el pecado sexual como algo normal. No, eso es una cosa, como que era cualquier cosa. Y también ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, el espíritu de la iglesia de Tiatira, que era una iglesia dominada por un demonio llamado Jezabel, se le metió a ellos también. Entonces, ellos toleraban el pecado, toleraban. Hermano, nosotros no podemos estar tolerando el pecado. Hermano, si una persona peca, tiene que pagar un precio, tiene que sentarse. Hay gente que tiene que bajarse los altares. Hay gente que tiene que bajarse los altares hasta que su alma se restaure. Y continuarán después. Porque Dios no te va a destruir, pero Él quiere que tú te detengas, que tú hagas un alto a tu vida. No puedes seguir caminando en pecado, arrastrando cadenas de pecado. Aunque te ganes el mundo entero, te puedes perder, como dijo Pablo. No sea que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos de los que hacen milagros y señales, aquel día serán arrojados a la tiniebla de afuera. Así que es un consejo que yo te doy. Y estoy terminando con esto. Este es un consejo que yo te doy en el nombre del Señor, y espero que tú lo tomes con la seriedad con la que yo la estoy hablando. Entonces, ¿qué significa? Mira el nombre, Nicolás significa Nico, conquistar. Lao, laico, pueblo. O sea, Nicolás significa el conquistador del pueblo. Hoy están conquistando el pueblo. Satanás está usando hombres ungidos por el infierno para conquistar el pueblo de Dios, arrancarlo de la sana doctrina, arrancarlo del amor a Dios para poner el amor de los hombres en un proyecto humano, en una visión humana, en un ministerio y no en Dios. Ese es el problema. Hay gente que están arrastrando a la gente y lo están arrastrando de un lugar para llevárselo a otro. Hay gente evangelizando a los mismos creyentes para sacarlos de una congregación y llevarlo para otra. Eso tienen el demonio. Tiene el demonio de Nicolás. Así que si tú tienes el demonio de Nicolás, no te vistas que no vas. Ahora, ellos veían con indiferencia. Ese es el problema. Ahí, los nicolaitas veían con indiferencia
Estos pecados de adulterio, pecados sexuales, eran tolerantes, eran indulgentes, eran flojos ante estos pecados de muerte. No podemos tolerar el pecado. Y eso se tiene que corregir desde el altar. Pastores tienen que corregir a sus hijos, tienen que corregir a sus esposas, los esposos tienen que corregirse, los músicos tienen que corregirse. Los hijos de los músicos, los hijos de los ministros son los primeros que tienen que dar ejemplo. Aunque obviamente usted no va a pagar por el pecado del hijo. Si él decide ser un pecador, allá él. Porque la Biblia dice que no pagarán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, sino que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, bendito sea el Señor. Así que hoy los modernos nicolaitas de hoy, estamos en junio, ¿no? 2022, a finales, hacen creer que son apóstoles y que son los que traen las fórmulas para salir adelante, decretan a los aires para que todo se arregle. Por ahí yo vi a una profeta, una mujer de esta declarando cosas al cielo, y vive en Estados Unidos, vive en San Francisco, que es la matriz, la cuna de la maldad, donde está la iglesia, la primera iglesia de Satanás, que fundó San Anton LaVey en 1966, en San Francisco, California, el estado de California. Creo que más del 50% de la población son homosexuales, y el otro toleran el homosexualismo o conviven con ellos. Y esta vieja viene a declarar a nuestro pueblo, a reprender cosas. ¿Por qué no declara allá en San Francisco? ¿Por qué no declara allá en Estados Unidos que deberían venir a nuestro pueblo a coger de vergüenza? Porque todavía aquí no nos casamos hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Todavía que hay dignidad, todavía que hay respeto. Allá en Estados Unidos un niño puede comprar una ametralladora como si comprara un pan. Aquí no. Aquí no, bendito sea el Señor. Allá hay playas nudistas. En Miami la declararon la ciudad del desnudo. Usted puede ir desnuda a la iglesia. La ciudad del sexo la declararon, donde si usted quiere tener sexo en el supermercado mientras está pidiendo el pan o está pidiendo la carne, usted puede tener sexo ahí porque está legalmente amparado por una ley. Esa es la basura que hay en los Estados Unidos. Y ustedes vienen a hablarnos a nosotros de santidad. Arrepiéntanse ustedes primero. Recojan el reguero que ustedes tienen y vénganse a la iglesia de nosotros a aprender doctrina y a aprender moral. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay gente que quieren cambiar el mundo y ellos viven en el chiquero como el hijo pródigo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Allí en Estados Unidos, hace poco aprobaron una ley donde si una mujer ve que su hijo no le gusta, lo mata. Que si el niño llora mucho, lo mata. Que si se hace pipí en la cama, lo puede matar y puede ser asistido por los médicos. Pueden matarlo con una inyección letal. Eso está legal. Aquí no. En Europa, el papá se puede casar con la hija. El hijo se puede casar con la madre. Incluso se casan con animales. Aquí no. Así que este es el tiempo de buscar a Dios. Fundamentarnos en el Señor. Dios bendiga a todos los que están conectados. De verdad que Dios los bendiga a todos. No tengo tiempo para particularizar. Saludos. Dios los bendiga a todos que están allí. Es una bendición. Hoy hay tanta basura que se está oyendo, tanta apostasía que se está enseñando. Hoy hay un poco de gente, hermano, enseñando y predicando por las redes sociales que no tienen iglesia, no tienen dónde dar parte, no tienen dónde ofrendar, dónde diezmar. Si pecan nadie los disciplina porque son llaneros solitarios, son jinetes sin cabeza. ¿Me entiende? Y están enseñando cosas y por eso la gente... El problema de hoy es que hay muchos creyentes pastoreados en la iglesia por el pastor de ellos y por las redes sociales por cuantas cosas hay. Y por eso tienen una zambumbia en la cabeza, tienen una ensalada, tienen un cóctel de diabluras en la cabeza. Por eso no dan fruto, porque son híbridos, cristianos híbridos, que están mezclados con cosas que no son de Dios. Bendito sea el Señor. Así... Bendito sea el Señor. Hoy tenemos estos nuevos nicolaitas que aprueban lo malo. Que usted ve iglesias inmensas, pero cuando se está hablando de legalizar el aborto o el matrimonio homosexual, esas iglesias, mega iglesias, no salen con sus multitudes a romper
las barreras del diablo, no salen a protestar, están en silencio, porque ellos son como el templo de Artemisa. A ellos lo que les interesa es el billete. Es más, les preocupa más la gente que sus almas, porque la gente representan el capital que a ellos les entra. Aleluya. Y Jesucristo aborrece la obra de los nicolaitas. Bendito sea el Señor. Y le van a dar cuenta a Dios. Entonces, y termina diciendo: el que tenga oído para oír, oiga. Esto es para el que quiera oír. Si usted me está oyendo, si usted quiere seguir en pecado, es porque le dio la gana. Pero Dios te está hablando. Me está hablando a mí. El que tenga oído para oír. Hay gente que tiene oído, pero no oyen. El oído es por donde viene la fe. El oído es lo que hace. Dentro del oído está la cadena de huesecillos y está el tímpano, que es el que hace posible que el hombre tenga equilibrio y no se caiga. Si usted tiene problemas auditivos de tímpano y cadena de huesecillos, usted se cae, usted no tiene estabilidad, no tiene equilibrio y se cae. El problema es que la gente se está cayendo porque no tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo habla, no lo oyen. ¿Sabe por qué no lo oyen? Porque no conocen la voz de Dios. Porque la Biblia dice: mis ovejas me siguen porque me conocen. A un extraño no seguirán, sino que me seguirán a mí, porque a mí me conocen. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, que el que venciere, esto es para vencedores. La Biblia dice que el que peca es vencido del diablo, es esclavo del diablo, porque si alguno es vencido, se hace esclavo de aquel que le venció. El que venciere, es decir, que tenemos que pelear. Una victoria se logra en el campo de batalla, este campo de la mente, del corazón, el campo del mundo. Una victoria en el ring de la fe, destruyendo los argumentos que vienen contra nosotros, el mundo que nos quiere absorber. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol que le prohibió Dios comer a Adán y a Eva, nos está esperando a nosotros. Comeremos del árbol de la vida allá arriba. Cuando estemos en el cielo hay un árbol que da 12 frutos cada mes del año, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Nosotros tenemos acceso al árbol de la vida, tenemos a comer de la vida. El problema es que están comiendo del árbol del conocimiento y del bien y del mal, pero no del árbol de la vida. Hoy hay gente que tiene conocimiento, tiene doctorado, pero no tienen vida. Su mensaje no habla de la vida. Ellos no hablan del rapto de la iglesia, no hablan del juicio final, no hablan de nada de esto, porque estos son mensajes que hacen que la gente se espante. Es mejor que se vayan al cielo asustados y no que se vayan a perder por la eternidad en el lago de fuego. Y dice la palabra aquí: el cual está en el paraíso de Dios. En otras palabras, hoy no estamos comiendo las frutas amargas. Hoy nos hacen botar lágrimas de sangre, pero nos esperan frutos dulces en el paraíso de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor guíe tu vida. Toma esta palabra. No te enojes conmigo, yo lo he hablado por amor. Me he tomado el tiempo. Hoy pasé todo el día, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo: quiero que le hables a mi pueblo de las iglesias del Apocalipsis. Comienza por la iglesia de Éfeso. La próxima que vamos a hablar es la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo, y vamos a ir una por una, pero yo voy a hablar de estas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia del Espíritu de Dios esté contigo. Padre, yo te pido que esta palabra corra y sea glorificada, salga como una saeta encendida, quema, Padre mío, los sembradíos del diablo, arranca toda planta que no sea sembrada por mi Padre. Levanta la iglesia, saca el espíritu nicolaíta, saca ese espíritu diabólico de los falsos profetas, de los que están apagando el primer amor. Señor, santifica la iglesia, sana al que está enfermo del alma, del espíritu y del cuerpo. Señor, sana tu pueblo. Señor, límpianos, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, que podamos ser instrumento en tus manos. Amén, Señor, y amén. Shalom.